Hola a todas y a todos. Voy a introduciros un poco de qué va este directo para toda la gente que se esté conectando. Hoy vamos a hacer una entrevista a una investigadora, que ahora os diré quién es, porque estamos en el Open PRBB, ¿vale? En el marco del Open PRBB, que son las jornadas de puertas abiertas del PRBB, el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Seguro que habéis visto algo porque han estado todo el mes haciendo entrevistas súper chulas con compañeros divulgadores y divulgadoras haciendo entrevistas a investigadores que están en este centro, ¿vale? De hecho, si queréis consultar más actividades, que sepáis que podéis entrar en la web del openday.prbb.org y bueno, seguirán haciendo más cosas, así que no les perdáis la pista. Y voy a deciros quién es la invitada de hoy que estamos esperando a que se conecte, ¿vale? Ella es Estefanía Mancini. Estefanía, si no he dicho bien tu nombre, me lo dices, me puedes echar la bronca, no pasa nada. Y ella es investigadora postdoctoral en el CRG, que es el Centro de Regulación Genómica, que es uno de los centros además del PRBB. Entonces, hoy vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de qué va el mundo de la ciencia, cómo es dedicarse al mundo de la ciencia, es difícil irse de casa, por ejemplo, para dedicarse a ello, de un montón de temas, ¿vale? Así que vamos a ver si el PRBB me manda la solicitud para hacer la entrevista. Me he puesto hasta el look de entrevistadora. Es muy guay estar como al otro lado, ¿sabes? En plan, casi siempre es como al revés y me encanta poder. Debe estar Estefanía por aquí con la cuenta de el PRBB. Y nada, eso, que sepáis que hoy es la penúltima entrevista, que ha estado todo el mes y hoy ya pues es la penúltima porque mañana van a ser la última. Mira, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy Bien, bien. ¿Cómo te ha ido el día? bueno, qué alegría. Bien, bien, estaba ansiosa también de unirme contigo. Un orgullo, una alegría, no sé, todo No, para mí junto. también, claro. Me parece súper guay poder entrevistar a una persona que se dedica a estar cada día ahí, codo con codo en el laboratorio. Bueno, Estefanía, te he presentado bien, eres investigadora postdoctoral, ¿verdad? En el CRG. Sí, me he presentado bien, mi nombre está bien, Vale, Estefanía, genial. así que está Menos todo mal. bien. Pero Genial. igual el placer es mío de que estemos hablando. No, por supuesto. Tú te dedicas, Estefanía, estudiaste biología y te especializaste en bioinformática. Entonces, yo quiero, si nos puedes contar un poco de qué va la bioinformática para la gente que se acaba de unir al directo y dice, uy, uy, esto de bioinformática me suena, pero quiere saber un poco de qué va. ¿Nos puedes contar eso, de qué va un poco el proyecto que estás haciendo? Sí, cómo no. Sí, es así. Yo empecé estudiando biotecnología en la ciudad de Rosario. Soy argentina. Y al final de la carrera, soy un poco más grande, soy de otra generación, empezaba a emerger un poco todo el tema de la secuenciación del genoma humano y a haber un montón de ebullición en lo que eran los datos genómicos y empezaban a armarse, no, ya no empezaban, pero se empezaban a hacer cada vez más grandes las bases de datos de secuencias, de secuencias de proteínas, de secuencias de nucleótidos. Y bueno, eso dio que ya empezáramos a ver en la carrera esta nueva disciplina, la bioinformática. En ese momento era una materia aislada. Y, y, bueno, en realidad lo que es la bioinformática es un área que se dedica a integrar herramientas de la informática para asistir a la biología en el manejo de la interpretación de datos y en hacer nuevas hipótesis, en colaborar. Eh, sí, Claro, o es un área sea, de interacción. sí, entiendo que los proyectos de investigación que se hacen en general en biomedicina, por ejemplo, generan un montón de datos, ¿no? O sea, tú al final la ciencia trabaja con datos y esos datos al final tiene que haber alguien que los interprete y que diga, vale, esto ya sé cómo crecen estas levaduras, pero no entiendo bien qué me están diciendo, ¿no? La bioinformática entiendo que intenta un poco eso, interpretar todos esos datos que se generan. Sí, hay varias ramas de la bioinformática, de hecho, como en todas las áreas. Particularmente yo me dedico a estar en el medio porque es como decís, la biomedicina y muchas áreas de las ciencias ahora producen, cada experimento produce muchísima cantidad de datos. Eso tampoco fue así siempre, antes los experimentos eran mucho más pequeños y con Claro, pocos outputs. Ahora un pequeño experimento y barato genera mucha cantidad de datos y eso hace que necesite sí o sí gestionarlos con herramientas informáticas. Entonces el claro, bioinformático, en mi caso, lo que hace es estar en el medio entre la salida, digamos, de esos experimentos de estos grandes volúmenes de datos y el biólogo que tiene las preguntas biológicas pero necesita a alguien como que le devuelva un poco más digeridas las cosas. Entonces yo es una disciplina que es sí o sí multidisciplinar, porque es claro. bioinformática. O sea, sí o sí ya entras
con algo que tiene que ser de varias disciplinas, no es una cosa así estanco y rígida. Claro, y en el proyecto en el que estás trabajando ahora, ¿qué investigáis? Así, muy a grandes rasgos para que puedan entenderlo los que nos están viendo. Sí, bueno, yo estoy trabajando en el CRG, en un laboratorio que estudia mecanismos de diferenciación celular en humanos y que conducen a problemas como o apoptosis o a cáncer. Entre esos mecanismos existen un nivel de regulación que se llama regulación del splicing alternativo, que es un nivel en el que se regula la expresión final de los genes. Entonces, yo me asumí al laboratorio como postdoc hace 3 años y lo que hago es colaborar hacia traer de un experimento masivo que se hizo de células, preguntas a estas células, cómo se estaban comportando según unos tratamientos, a colaborar a ver si podemos generar nuevas hipótesis sobre esos tratamientos. Claro, o sea, es Y un poco lo que investigación básica, tipo para entender cómo se diferencian y cómo eso conlleva muerte celular, etcétera. sí, es investigación básica y está asociada a intentar entender los mecanismos que hacen que ocurran ciertas desregulaciones. Qué guay. Es interesante lo que de la bioinformática, por ejemplo, yo utilizo muchos algoritmos que se usan en otras áreas de nuestra vida cotidiana. En este gran experimento que estamos analizando, lo queremos como enfocar con usando estrategias que se usan para analizar redes. O sea, nosotros queremos entender redes entre genes del humano, pero son los mismos algoritmos que se usan para analizar otras redes, como por ejemplo redes de transporte, redes sociales. O sea, entonces, lo que es súper interesante de la herramienta es que uno puede empezar a relacionar cosas y o sea, las mismas herramientas que uso para analizar un tipo de datos en un tipo de redes, las mismas las uso Ya, es yo. súper Entonces, curioso. Sí, qué te abre chulo. el mundo a pensar el mundo con un montón de herramientas que Claro. antes no pensábamos. Es que además, o sea, la bioinformática es increíble porque, por ejemplo, incluso yo cuando estudiaba la carrera hace unos años, de cómo te sonaba, ¿no? Que había gente que se está empezando a dedicar a esto y ahora es un boom, con muchísima gente, seguro que habéis escuchado en los medios, la gente que nos está viendo, algún momento la palabra bioinformática porque se está haciendo muy popular. Y hablando de cosas que se están haciendo populares, te quería preguntar también, o sea, con toda la pandemia que estamos viviendo, no creo que nadie no se haya enterado de esto. ¿Tú crees que la gente está ahora como un poco más interesada en temas de salud, de biología, ¿no? Porque nos toca como muy de cerca y palabras que igual tú escuchabas en el laboratorio como PCR, por ejemplo, ¿no? De repente salen los medios y la gente habla de PCRs, es como muy surrealista. ¿Tú crees que la gente está más interesada ahora en todo esto? A mí, es mi opinión personal, me parece tan surrealista como a ti. O sea, tengo dos visiones. Con mis colegas o con la gente que me rodea, que estamos más asociadas a la ciencia, estamos como fascinados por esto de esta cantidad de palabras de la biología molecular en los medios. Pero después, en la gente que no trabaja en ciencia, yo no he notado que haya interés en entender, por ejemplo, qué es un test de PCR o un de antígenos o anticuerpos. Lo que yo veo es que circula, por ejemplo, en grupos de chat, que no sé, sí, grupos de gente que Sí, no del está, y me WhatsApp. hicieron viajo, me hicieron un test de PCR, me hicieron un test de antígeno, me tardó 48 horas, y nadie me ha preguntado, en realidad, no hemos podido discutir qué es una PCR y qué es un test de Claro. anticuerpos. Como que esa discusión, esa fascinación la veo más del lado nuestro de los biólogos moleculares que del resto, que es como que lo veo más como que no se preguntan tanto. Claro, como que son más prácticos, ¿no? Tipo, vale, una PCR me sirve para saber si tengo coronavirus, pero igual no se pregunta qué significa PCR, las siglas PCR que son, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Particularmente a mí y en general en mi entorno, porque lo he preguntado así más o menos, Sí, no hemos notado que gente que esté por fuera nos haya preguntado o nos las hayan interesado más. Y bueno, también es algo que yo, no sé, habíamos charlado que como mi primera carrera fue ciencias políticas, antes de empezar esto es con muy biotecnología. curioso, te iba a preguntar por ahí, pero me gusta que hayas sacado el tema. O sea, empezaste a estudiar ciencias políticas y luego te derivaste hacia la biotecnología. Sí, fue una decisión que bueno, que lo quería contar porque me sigue gustando mucho la política. Eh, y justamente con esta epidemia, lo que yo noto es que por ahí la ciencia no ha movilizado tanto, pero que debería movilizarse más gente que se interese más por la política, la epidemiología, el sanitarismo. Me parece que esto debería despertar no solo vocaciones científicas, sino vocaciones políticas también, porque creo que que Totalmente, es más porque, claro, necesario que científicos a la altura, porque yo creo que la comunidad científica ha estado muy a la altura y
la comunidad política no tanto. Así Muy de que acuerdo, porque además, o sea, la ciencia es la que genera conocimiento de lo que está pasando, pero las decisiones finales que se toman son los políticos, o sea, son los que al final tienen esa gran influencia en las vidas de la gente, ¿no? Que se tomen medidas sin que no salgan de casa. Es muy fuerte la influencia que tiene esta gente política y ojalá haya gente en la que se esté despertando esta vocación, tanto por ciencias como por políticas, ambas igual de necesarias, ¿no? Gestionar todo lo que está pasando también. Y en sí, relación, mira, justo ahora que estamos hablando también de vocaciones, de a qué te dedicas, ciencias, políticas, tal, te quiero comentar algo que es como muy común en el mundo de la ciencia, que es la inestabilidad que hay, ¿vale? O sea, es una cosa, yo me derivé hacia divulgación científica, pero con mis compañeros seguimos hablando de esto y es muy fuerte. O sea, esa inestabilidad no solo a nivel de que trabajas por proyectos muchas veces, ¿no? Que tú pues te financian un proyecto de investigación que dura 3 años y luego es como, ojo, ¿y ahora qué, no? Sino también a nivel personal. O sea, tú eres de Argentina y tú al final, aunque fuera para hacer lo que quisieras, te fuiste a Argentina y viniste a España, no sé si pasaste por otros países antes, pero a veces incluso la propia disciplina científica te obliga a irte de casa. ¿Esto cómo lo has vivido tú? ¿Es cierto que hay esta inestabilidad? bueno, ahí hay que poner un poco también para mí, que es algo que ya acá en el CRG me han escuchado decirlo, el tema de la estabilidad es una palabra que hay que definirla también depende de dónde uno lo vea, porque la estabilidad para ustedes, para ustedes no, para los que viven acá más en Europa y con respecto a la estabilidad en Latinoamérica es un concepto totalmente distinto, porque yo desde que estoy aquí siento que hay estabilidad, aunque sepa que se termina mi trabajo y que, o sea, que tengo un contrato que va a terminar pero siento que acá están mucho más protegidos a nivel de estabilidad. No van a quedarse, no sé, en la calle. Nosotros Ujú. estamos más acostumbrados a vivir mucho más el día a día. Son países, al menos el mío, Argentina, muy inestable. Entonces vives en un mundo caótico, inestable, en que predecir lo que va a pasar los próximos 6 meses es casi imposible. Desde que nace sabes que eso es una montaña rusa siempre. Entonces ya uno eso lo naturaliza. Entonces cuando venimos acá para nosotros estamos súper estables. Aunque después te pones a hablar por ejemplo, con los españoles y dicen, pero si acá hay una inestabilidad tremenda. Entonces ya ese concepto es medio relativo de dónde te Es plantas. curioso, también es interesante, tienes toda la razón. No, y eso también yo siempre le digo a los chicos cuando me invitan, porque digo, no normalicen lo que pasa acá, porque digo, nosotros cuando vemos dónde estudiamos o las condiciones en las que estudiamos, o sea, en general en Latinoamérica, siendo que yo soy una gran privilegiada donde estudié y todo, pero la visión que uno tiene cuando viene hacia aquí es como totalmente distinta a lo que pueden tener ustedes desde aquí de esto lo que no se normaliza. Pero bueno, volviendo a lo de la inestabilidad, sí, la ciencia es así. Uno tiene que aprender a convivir con eso de salir todo el tiempo de Claro. la zona de confort, de que las cosas tienen una duración, que para mí no está mal, o sea, personalmente yo pienso que está bueno que las cosas tengan una duración, y un doctorado dure 5 años, y dure 5 años y en 5 años tengas que salirte, porque si no se eternizan, y lo mismo que un postdoc que tenga una duración, y eso estimula mucho salir de la zona de confort todo el tiempo, así que yo eso, para mí Tú particularmente, que soy lo muy valoras. inquieta, Sí. lo valoro y creo que es recomendable, o sea, y no Me estoy encanta en la opinión que contra. tienes, porque, o sea, te digo, es distinta a la que normalmente escucho de compañeras que se dedican a esto, y me gusta que haya opiniones de todo y que digas, no, no, es relativo, y para mí incluso fue un privilegio el poder salir de mi zona de confort, ¿no? Que te obligan y al final es como, bueno, tiene sus beneficios, pero si ya tienes que hacerlo, pues mucho mejor. Es que además, si te vas a dedicar a la ciencia, es a lo mejor que te puede pasar es que estés todo el tiempo enfrentándote a cambiar y adaptarte y a cambiar y de nuevo, porque si no, o sea, tu cabeza se vuelve un estanco en que ya sabes lo que Claro. va a venir. Y Y la por eso ciencia te es digo, eso, al para final es mí, cambio y es adaptarte a lo que vas encontrando en la vida y en tus proyectos, ¿no? O sea, sí, porque es muy difícil. Después, una vez que encuentra un sitio y se perpetúa y después hacer un cambio sobre eso es mucho más difícil que si estás todo el tiempo. No estás todo el tiempo cambiando. Vamos a claro. poner cada 5 años. Después llegará un momento en que uno, bueno, sí, claro que se tiene que estabilizar por otras razones, más por razones personales. Mm, Pero si es por la profesión, para mí es súper enriquecedor estar claro. cambiando. Y también, ya que hablamos de esto, ¿no? De dedicarse a la ciencia, o sea, hay una pregunta que te quiero hacer, que es que te digo, si esta entrevista te lo hubiera hecho hace años, seguramente no hubiera salido, pero por suerte el tema de la mujer en la ciencia está cada vez más sobre la mesa, ¿no? Y es una cosa de la que se habla. Yo te quiero preguntar a ti, que tienes más recorrido en la carrera científica, si tú has notado falta de mujeres, por ejemplo, en el ámbito científico, sobre todo a medida como que escalas en posiciones de más responsabilidad, o sea, ¿tú has notado esa falta? ¿Crees que está cambiando? ¿Ahora es distinta? O sea, ¿has visto un cambio a lo largo de los años? Quiero preguntarte un poco eso desde tu punto de vista.
Sí, las mujeres yo creo que sí, la tenemos más complicada de per se. Igual es algo que a mí me empecé a dar mucha más cuenta ahora, y de hecho estando acá y en el CRG he participado bastante de los foros y empecé a abrir un poco más la cabeza. Acá tienen además un workshop, un evento una vez al año, que fue el que yo empecé a ver esto de la divulgación, que se llama el Día de Ada Lovelace, que fue una de las primeras programadoras de la historia. Y ahí yo empecé a hacer un poco el ejercicio de ver por qué era tan importante visibilizar a las mujeres en ciencia, sobre todo en STEM, que son las ciencias más duras, que son las que, por ejemplo, la informática. Cuando yo comencé la carrera, bueno, empecé con bioinformática hace varios años, 12 años, por ejemplo, tenía mujeres referentes. A mí, yo siempre tuve jefes hombres, desde siempre, ya voy por mi cuarto jefe hombre. Nunca tuve jefa mujer, pero no puedo decir que no fue porque faltaran mujeres en esto. Fue realmente, o sea, fue una decisión intuitiva de que me gustaba el proyecto y me sumé al proyecto. Fue por proyecto, no fue por una cuestión de género ni nada que haya elegido. Pero sí, es complicado, es difícil encontrar mujeres en el poder que te inspiren, a mí particularmente. O sea, las mujeres, a mí me parece eso, como que para ejercer el poder tienen algunos rasgos que a veces no son los rasgos que yo tengo en la personalidad, y eso me aleja un poco de aspirar posiciones de poder, porque digo, si estoy en el poder, que tengo que volverme una persona, no sé, con algunas características que no me Sí, gustan. Entonces, eso sí pasa, y yo hago mucho el ejercicio este de mostrarle sobre las más chicas, es decir, nada, siendo mujer no te impida ser, si me gustaba la informática, que era algo que estaba muy asociado en general a las ingenierías y esto además a los hombres, y nunca se me ocurrió, nunca se me cruzó por la cabeza no hacerlo porque era mujer. totalmente. Y entonces transmitir esa idea que no decidir una carrera o un oficio o una vocación por el género. Totalmente, Pero o es más, sea, comparto tu opinión de que sea una persona, independientemente de tu género, que de verdad os queréis dedicar a la ciencia, al arte, a lo que sea, que nunca os eche para atrás. El género que seáis no es lo importante es que os motive y de verdad que os guste, o sea, sobre todo haced lo que os guste. Tú que llevas años sabrás que es muy importante, sobre todo en ciencia, no estar motivada por lo que te mola, o sea, seguir eso. mira, también otra cosa es que, bueno, yo no tengo hijos en estos momentos y he pasado, o sea, todo el tema del confinamiento lo he pasado bastante bien, pero es verdad que las mujeres siempre tenemos como una carga extra en el nivel familiar. Entonces, o sea, tampoco porque mi caso es un caso, no quiero generalizar y ponerme a la voz, o sea, las mujeres siempre, la productividad científica fue bastante más baja que los hombres, ahora por ejemplo en confinamiento, o sea, cosas así concretas y reales. O sea, estamos siempre en desventaja porque, eh, bueno, por un Sobre montón de todo, razones. claro, o sea, a nivel histórico también el hecho de que se asociase mucho a la mujer el rol de tener que cuidar la familia, esa conciliación siempre ha sido un poco más compleja, ¿no? Para el género, para las mujeres, más que nada por el tema de que al final llega un punto de tu vida en el que quieres tener hijos y también pasa mucho, sobre todo a medida que es, por eso te he preguntado lo de cuando escalas posiciones de responsabilidad, porque son momentos en los que seguramente tengas más años, seguramente te apetezca formar una familia. O sea, esto, claro, como mi audiencia igual es más joven, no lo hablamos mucho, pero cuando yo hablo con amigas que son más mayores Sí, que yo y sí. se dedican a la ciencia, lo veo mucho, ¿no? Y digo, joder, es un tema duro, la conciliación familiar y el por qué es más fácil. Ahora está cambiando, por suerte, ahora también los permisos. Cuando una mujer da luz, por ejemplo, están también siendo para el padre, lo cual me parece estupendo, pero es un tema que es muy interesante, que también hay que poner sobre la mesa y hay que hablar de esto porque está pasando, ¿no? De cómo cuesta conciliar esa vida familiar, especialmente si eres mujer y te dedicas a la ciencia. Y sí, además porque la época, la parte más productiva de la mujer, que en ciencia, que más o menos ocurre entre el doctorado y el postdoctorado, o sea, los años en que se asocian, en que uno tiene que ya dar el salto, coincide normalmente con los años más fértiles. Entonces se hace Claro, ahí a veces es muy complicado conciliar las dos cosas. claro. Y sí, y además porque son carreras que necesitan muchas horas de dedicación, de física y intelectual. Entonces también yo he visto eso mucho, que a veces cuando uno ya tiene hijos y eso, la cabeza a veces se reparte un poco más, y cuando necesitas estar con tanta dedicación Claro. intelectual a veces se te complica. Y quiero Así que preguntarte hay algo que... así más, más curioso. Es una pregunta que me va a venir a la cabeza. Tú, por ejemplo, ahora que estamos hablando del recorrido que has tenido en la ciencia, ¿puedes explicar, o sea, recuerdas algún momento como de
felicidad, o sea, un momento que digas en el laboratorio y decir, hostia, que hayas, por yo que sé, encontrado algo que no te esperabas, o el primer día que empezaste, o el día que te dijeron que podías hacer el postdoctorado en un sitio, o sea, ¿recuerdas algún día así feliz que digas, wow, ese recuerdo lo tengo grabado en mi cabeza? Sí, es lo que me gusta contar porque siempre digo que los científicos lo que tenemos que tener más que nada es una alta tolerancia a la frustración, porque la mayor parte de las veces no nos sale lo que Exacto. queremos o Dilo, intentás dilo. muchísimas veces hasta que, bueno, cada éxito tiene por detrás una cantidad de intentos. Pero sí, me acuerdo, una de las cosas que primero me había impactado, yo trabajé 2 años antes de empezar el doctorado en una empresa y era una facility que daba servicios de secuenciación y en ese momento se secuenciaban muchos genomas bacterianos y cosas pequeñas porque era una tecnología de secuenciación de, bueno, bastante apta para hacer microorganismos. Y nada, era una emoción. Yo me acuerdo que llegaban las secuencias y había que hacerlos ensamblados, o sea, reconstruir lo que se había puesto a secuenciar, que eran genomas de bacterias, plásmido y, por ejemplo, cosas muy sencillas, pero era decir, ¿tiene plásmido o no tiene plásmido? Entonces se decía, bueno, eh, era como una emoción poder cerrar los genomas así con una, así con una sola, con un solo ensamblado. Cosas así, o también había gente trabajando con virus, me acuerdo, respiratorios y tenían hisopados de niños, que era muy difícil recuperar ahí muestra y era como, estábamos todos pendientes de cuando salía el sequencing a ver si se había podido encontrarle virus que estaban buscando, pero cosas así sí ocurren todo el tiempo. Y Claro. ahora acá en el postdoc también, resultados que uno está esperando un montón y de repente es lo que uno espera y estamos El contentos. momento en el que compensa, ¿no? Eso que dices que al final muchas veces es repetir, repetir, repetir el experimento, analizar los mismos datos hasta que ves un patrón y dices, bueno, menos mal, que aquí he encontrado algo y que la hipótesis que tenía es cierta o eso creo o vamos a tener por este camino, ¿no? O sea, totalmente muy de acuerdo en eso, que la ciencia son muchos momentos de frustración y hay que hablar de esto también, por supuesto. Y hay un movimiento, y si se está planteando ya en los colectivos, en los movimientos estos de Open Science, de abrir la ciencia, de no solo de que se empiezan a publicar también los resultados negativos, como para también alinearle un Claro, poco el camino al que viene al lado, porque eso también, algo que estuvo muy lindo, que hicieron un corto en el PRBB, a propósito de estas jornadas también de la que estamos hoy, y una de las chicas del corto decía eso, que el científico tiene un privilegio de ver las cosas a veces por primera vez, y también de dejarle el trabajo hecho para que alguien lo siga. Entonces, esto de los resultados negativos es interesante también, porque si yo probé 25 protocolos y ninguno me funcionó para clonar la claro, proteína o para hacer lo que tengo que hacer, por lo menos contáselo que al otra que viene persona lo detrás sepa. tuyo y que se ahorre esos 25 intentos, ¿no? Hay un movimiento que ya está poniendo esto en el debate, de no solo publicar lo que salió bien. Me encanta porque, o sea, Sí. lo más parecido que recuerdo era cuando estábamos haciendo el trabajo de fin de carrera, que tenías que estar en una estancia de un año, medio año en el laboratorio, que a mucha gente estaba muy rayada porque no había encontrado nada, porque había estado tal vez 5 meses, que 5 meses no es nada en un proyecto, y no habían encontrado nada. Entonces algo, bueno, pues publica, o sea, haz una presentación de todo lo que has hecho, todo lo que has buscado y que no has encontrado nada. Eso también es algo, ¿sabes? También es decir, mira, por esta vía no sigáis, no sigo yo, no sigáis vosotros porque no vais a encontrar nada. Y eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Joder, Y Estefanía, pues ha sí, sido súper, súper interesante. ¿Quieres añadir alguna cosa más que digas, mira, no, quiero transmitir este mensaje a la gente que nos está viendo? no, súper interesante para mí. Te agradezco un montón la buena onda y transmitir lo mismo, esto que dijiste al principio, que en realidad esta entrevista está ocurriendo así, pero normalmente la gente puede venir al edificio, visitarlo y la idea es que eso, que se acerquen un poco y nos vean cómo son los laboratorios, cómo el día a día de un científico, que no somos personas Claro, extraterrestres, que no somos nada de totalmente. nada, nada del otro mundo, que nos gusta también tener amigos, salir, estar, nada, No, que por somos supuesto, creo que sí. y, y también quería aprovechar porque veo que hay muchos argentinos que tal vez te Sí, empiecen a está pasando. seguir y bueno, saludarlos porque estaban ahí también súper contentos esto de las tecnologías ahora que nos acercan, estamos un poco todos sensibles, que honesto, que no nos podemos ver, así que mandarles un beso ahí a todos mis amigos y Estoy besando a la gente de Argentina que mis nos está padres. viendo. Te está viendo tus padres. Pues un saludo. Y Qué un feliz cumpleaños majos. y un feliz cumpleaños a mi prima Agustina.
Esto. Bueno, Agustina, si estás viendo esto, espero que lo hayas escuchado. Y como dices tú, o sea, yo os deseo de verdad que el año que viene podáis hacer el Open PRBB, que es el marco para los que no lo sepáis, que acabáis de llegar. Es el marco en el que se están realizando estas entrevistas, porque cada año hacéis actividades súper chulas a las que yo misma he ido. Y os deseo que el año que viene esto pueda ser presencial. Para los que no, pues que sepáis que esta entrevista se va a colgar, no os preocupéis, que os podéis suscribir a Elipse, ¿vale? Que es elipse.prbb.org, que es la página, la web divulgativa del PRBB, que está muy guay, en el que cuentan qué hacen los investigadores como Estefanía, como otros, ¿vale? Para que les sigáis la pista, sobre todo. Estefanía, un súper placer. Me ha encantado este momento, me encantan tus opiniones, cómo hablas, cómo los compartes, así que nada, desearte Bueno, que pases un feliz fin de semana y que muchas gracias por la a usted entrevista. vos también y nos vemos por acá, seguramente por acá en Ojalá que Barcelona. sí, cuando pase todo esto. Bueno, Un beso buen fin de que enorme. pase. Igualmente, Chao, un beso a chao. todos, ¿vale? Adiós. Chao, Chao, chao. chao, Estefanía. Chao. Los demás, recordad lo que os he dicho, ¿vale? Que podéis suscribiros a la web divulgativa del PRBB, que la están pasando el PRBB por el chat, que es elipse.prbb.org, ¿vale? Que ahí van a contar el trabajo que hacen los investigadores, el resto de científicos y científicas del parque. Así que un besazo, os deseo un súper buen fin de semana y gracias por haber visto esta entrevista con nosotros. Un besazo. Chao.